En este momento estamos viendo un proyecto web al cual se le desaparece su barra de navegación cuando me desplazo a otras secciones del contenido ubicadas en la parte inferior de la pantalla. En este vídeo vamos a modificar ese comportamiento para que funcione como lo estamos viendo en este instante, permitiendo ver simultáneamente cualquier parte del contenido, al igual que la barra de navegación y el título de la sección del contenido que se está visualizando. Los invito a construir esta solución utilizando los valores fixed y sticky para la propiedad position, los cuales hacen parte de las herramientas que la tecnología CSS ofrece para resolver este tipo de necesidades. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En el vídeo anterior se indicaba que la propiedad position se utiliza para activar unos tipos específicos de posicionamiento a los elementos de HTML. Este tipo de posicionamientos están asociados al valor que puede tomar la propiedad position, de los cuales ya hemos revisado los tres más básicos. El primero es el valor static, el cual corresponde al valor por defecto que toma la propiedad position, haciendo que los elementos al que les es aplicado permanezcan inmóviles según el orden en el que fueron escritos en el código de HTML. El segundo valor que puede tomar la propiedad position es relative, que se puede interpretar como la fuerza que empuja al elemento HTML al que se le haya aplicado en dirección opuesta a la propiedad top, bottom, left o right que se haya utilizado para realizar el posicionamiento. El tercer valor corresponde a absolute, el cual retira del flujo normal al elemento de HTML al que se le aplique y ubica dicho elemento utilizando como referencias el bloque contenedor que lo aloja y el valor de la propiedad position asignado a la etiqueta ancestro más cercana a dicho elemento con valor position diferente de static. En esta oportunidad vamos a hablar del cuarto valor que le podemos asignar a la propiedad position llamado fixed, el cual funciona de forma similar al valor absolute, excepto que este valor fixed fija el elemento al que le es aplicado, tomando como referencia la parte visible de la ventana gráfica o viewport. Es importante recordar que la ventana gráfica es la parte del documento HTML que se ve en un momento determinado en el navegador, cuyo tamaño depende de tres factores. El primero de ellos es el tamaño de la pantalla del dispositivo que se esté utilizando para la visualización del documento. El segundo factor es si el navegador está en modo de pantalla completa. Y finalmente, el tercer factor corresponde a si el usuario que está realizando la visualización del documento está utilizando la función zoom. Para revisar el comportamiento típico de la propiedad position cuando se asigna el valor fixed, vamos a construir un efecto haciendo que el header de nuestro proyecto de ejemplo esté siempre visible en la parte superior de la ventana del navegador, sin importar cuánto desplazamiento vertical se haya utilizado para visualizar el contenido que está al final de la página. En este momento, si vemos nuestro proyecto en el navegador, al realizar el desplazamiento hacia el contenido que se encuentra en el final, la barra de navegación y el logo de HTML ya no son visibles. Para lograr que estos elementos estén siempre visibles en la parte superior de la ventana, voy a utilizar la regla de estilos que está en las líneas 110 a 112 del archivo de CSS para agregar una declaración con la propiedad position a la cual le voy a asignar el valor fixed. Adicionalmente, dentro de dicha regla de estilos, debo añadir una declaración de estilo con la propiedad top a la cual le asigno el valor 0 para indicar que este elemento debe estar al inicio del viewport. De regreso en el navegador, ya se puede ver cómo a pesar de utilizar el scroll o desplazamiento vertical para visualizar el contenido, la barra de navegación siempre está presente en la parte superior del viewport, pero aún debemos resolver dos retos que nos plantea el uso de este valor fixed. El primero de ellos
es que estando en la posición inicial, el contenido del principio se ha ubicado por debajo de nuestra barra de navegación. Para resolver este conflicto, basta con regresar al archivo de CSS para crear una nueva regla de estilos cuyo selector sea la etiqueta main, que es la que aloja el contenido de nuestro proyecto, y dentro de ella escribo una declaración con la propiedad margin top, a la cual le asigno el valor de 150 píxeles. Al regresar de nuevo al navegador, ya se puede ver que el conflicto se ha resuelto, pero existe un segundo inconveniente, el cual consiste en que cuando utilizo el desplazamiento hacia la parte inferior del contenido, las cajas que lo conforman se sitúan por encima de la barra de navegación de nuestro header, impidiendo su visualización. Para resolver este segundo reto, es necesario abordar el concepto de contexto de apilamiento, el cual plantea la utilización de un tercer eje Z, el cual es imaginario y será utilizado para definir el orden de renderizado de los elementos que estén superpuestos dentro de un determinado proyecto. Como ejemplos de esta superposición de elementos está la barra de navegación de nuestro proyecto al aplicar el valor fixed y el contenedor salmón que manipulamos en el vídeo anterior utilizando el valor absolute, ambos valores asignados a la propiedad position. Se habla de un tercer eje en el contexto de apilamiento porque el primer eje corresponde al que se traza a lo ancho del viewport, también llamado eje X, mientras que el segundo eje o eje Y es trazado verticalmente en el viewport. En los idiomas cuya escritura se realiza de izquierda a derecha, el eje X se traza en esta misma dirección y el eje Y se traza de arriba hacia abajo, situando la coordenada 0, 0 en la parte superior izquierda, y este uso de coordenadas permite el cálculo del posicionamiento de los elementos que hacen parte de un mismo proyecto. El tercer eje o eje Z imaginario es el que se traza desde el viewport a la cara del usuario que está visualizando el contenido del proyecto web, y al igual que los otros dos ejes tienen las propiedades top, bottom, left y right para asignar la posición de un elemento, el eje Z utiliza una propiedad llamada Z-index para establecer el orden en el que se deben apilar los elementos que se superpongan. La propiedad Z-index presenta tres características, siendo la primera de ellas el estar presente en los elementos posicionados, es decir, en los elementos que utilizan la propiedad position, ya que de hecho es esta propiedad la que genera la superposición o apilamiento de elementos. La segunda característica es que solo acepta valores numéricos sin unidades de medida que los acompañen, ya que dichos valores representan un orden en el apilamiento o superposición en donde el elemento con mayor valor estará ubicado encima del elemento con menor valor asignado en esta propiedad. Finalmente, la tercera característica es que toma el valor auto por defecto, el cual corresponde a asignar el valor numérico de 0. Además de estas características, la propiedad Z-index opera con una condición especial que voy a revisar utilizando nuestra barra de navegación, para lo cual les pido que por favor observen lo que sucede cuando la barra pasa por la zona en donde está el subtítulo Imagen y Multimedia. En esta zona, la barra se ubica por encima del subtítulo, impidiendo verlo en su totalidad, pero si me desplazo al subtítulo de contenido embebido, todas las letras de este subtítulo se pueden ver y es el logo de la tecnología HTML el que queda por debajo de esta información. Esto se produce porque, si lo recuerdan, en el anterior vídeo, en donde analizamos los valores relative y absolute para la propiedad position, fue necesario asignar el valor relative a la etiqueta contenedora section, a la cual se le definió previamente un ID llamado ventana, que después fue utilizado como selector de una regla de estilos que incluye una declaración de estilo, asignando el valor relative a la propiedad position. Esto significa que cuando dos elementos se superponen o apilan y uno de ellos no está posicionado, o lo que es lo mismo, no utiliza la propiedad position, el elemento que esté posicionado se va a ubicar encima. En nuestro ejemplo, como a la barra de navegación le acabamos de asignar la propiedad position con el valor fixed,
y la etiqueta H2 que contiene el subtítulo de imagen y multimedia no está posicionada, es la barra de navegación la que se ubica en la parte superior. Este comportamiento cambia cuando la barra se ubica en la zona del subtítulo contenido embebido, ya que la etiqueta H2 que lo aloja, a pesar de no estar posicionada, es hija directa de la etiqueta section que se posicionó con el ID ventana como lo vimos anteriormente. Dicho comportamiento, en donde los elementos se superponen o apilan por encima de la barra de navegación, se observa en los demás contenedores descendientes de esta misma etiqueta section, como lo estamos viendo en este momento. Esto indica que si dos elementos se superponen y ambos utilizan la propiedad position, la etiqueta que se haya escrito primero en el archivo de HTML se ubicará debajo de la etiqueta que se haya escrito después. En nuestro archivo index.html, la etiqueta que aloja la barra de navegación y a la que se le aplicó la propiedad position con el valor fixed es la etiqueta header, la cual está en la línea 13, mientras que la etiqueta section, que es padre directo tanto de la etiqueta h2 que aloja el subtítulo contenido embebido, como de los cuatro contenedores de colores rosado, salmón y verde, se ubica en la línea 70. Dado que el objetivo es que la barra de navegación esté siempre visible, voy a utilizar la propiedad zIndex para modificar el orden de apilamiento cuando se ubique en esta zona, por lo que se requiere ajustar los estilos de la etiqueta header que la contiene. Para ello, regreso al archivo de CSS y en la regla de estilos que utiliza la etiqueta header como selector, le agrego una declaración de estilos con la propiedad zIndex a la cual le asigno el valor de 1. De regreso al navegador, ya puedo realizar el desplazamiento por cualquier zona del contenido y la barra de navegación se puede visualizar en su totalidad. El otro valor disponible para la propiedad position en nuestra lista se llama sticky y su comportamiento es una mezcla del resultado obtenido al utilizar los valores relative y fixed. Este valor sticky permite que el elemento al que le sea aplicado se comporte como si estuviera relativamente posicionado hasta que el desplazamiento alcance un determinado límite que se haya especificado. Para ver el funcionamiento de la propiedad position cuando se le asigna el valor sticky, voy a retirar el comentario que aparece en las líneas 55 a la 58 del archivo de HTML y al regresar al navegador ya se puede visualizar el contenido que se tenía construido para la categoría semántica del texto en línea. Ahora voy a añadir las etiquetas que hacen parte de las categorías semántica del texto en línea e imagen y multimedia, empleando un diseño similar al utilizado en la categoría de contenido embebido, en donde los dos contenedores de color verde y el de color salmón representan las 3 de las 6 etiquetas que conforman dicha categoría. Dado que se trata de 35 etiquetas, voy a aprovechar la magia de la edición para escribir este contenido fuera de cámara utilizando la estructura de las líneas 58 a 61, pero la descripción de la etiqueta P como la que aparece en la línea 60 solo estará diligenciada en este ejemplo. Para diferenciar los contenedores que se generen con la construcción de este código, voy a crear una clase llamada adhesivo para asignarla a las etiquetas section ubicadas en las líneas 55 y 63 del archivo de HTML y después regreso al archivo de CSS para construir una nueva regla de estilos utilizando como selector la clase que acabo de crear y la etiqueta article. Dentro de esta nueva regla de estilos voy a copiar los mismos estilos con los que se construyeron los estilos de los contenedores de color verde, pero el color de fondo será el blanco. El resultado de haber añadido fuera de cámara el contenido para las dos categorías ya se está viendo en el navegador. En este momento, cuando me desplazo por estas categorías, puedo ver las etiquetas, pero dada la gran cantidad de ellas, es difícil establecer a qué categoría pertenecen. Para resolver este inconveniente se puede aplicar la propiedad position a la información del subtítulo y de la descripción de cada una de las dos categorías involucradas para que dicha información permanezca fija debajo de la barra de navegación. Esto requiere regresar al archivo de HTML para agregar una etiqueta div que aloje tanto la etiqueta h3 del subtítulo
como la etiqueta P de la descripción de la categoría, conservando la estructura que se ve en las líneas 56 a 59 en este momento. El mismo procedimiento debe aplicarse en la categoría Imagen y Multimedia para después construir una nueva regla de estilos dentro del archivo de CSS, la cual va a utilizar como selector la clase adhesivo que se asignó a las etiquetas section de cada categoría y la etiqueta div que acabamos de colocar. Dentro de esta nueva regla de estilos voy a utilizar inicialmente 4 declaraciones para definir el color de fondo amarillo, el ancho view width, el valor sticky para la propiedad position y la propiedad top para indicar el lugar en el que se desea ubicar el elemento div, cuyo límite es situarse justo debajo de la barra de navegación y por esta razón se ha utilizado el valor de 150 píxeles. De regreso en el navegador, ya se puede ver el elemento div con el subtítulo y la descripción de la categoría, con el color y el ancho especificados, y al realizar el desplazamiento hacia abajo se puede observar cómo cada contenedor blanco pasa por debajo de la franja amarilla que acabamos de definir. Mientras realizo este desplazamiento, este elemento está fijo debajo de la barra de navegación, pero cuando aparece el segundo elemento div que utilizamos en este ejemplo, que contiene la información de la categoría Imagen y Multimedia, las etiquetas de dicha categoría aparecen después de este que es su subtítulo, el cual releva al primer elemento div cuando alcanza la posición límite justo debajo de la barra de navegación. Si me desplazo por la zona en donde está el elemento utilizado para el ejemplo de la etiqueta vídeo, se puede ver que dicho elemento se superpone a nuestro segundo div. Para resolver este conflicto, basta con regresar al archivo de estilos y agregar una nueva declaración dentro de la regla que utiliza el selector con la clase adhesivo y la etiqueta div, en la cual se utiliza la propiedad zIndex con el valor de 1. De regreso en el navegador, ya se puede observar que el conflicto se corrigió, pero se ha generado uno nuevo que consiste en que los elementos div de nuestro ejemplo se están apilando encima de la barra de navegación cuando pasan por esta zona. Este nuevo conflicto se resuelve ajustando la regla de estilos de nuestro header, a la cual se le incrementa el valor de la propiedad zIndex a 2. Al revisar el resultado de este ajuste en el navegador, ya se observa que el desplazamiento genera el comportamiento esperado. Hasta aquí este vídeo que junto con el anterior han estado enfocados a cubrir los valores más utilizados para la propiedad position de forma general, ya que el uso de esta propiedad y de sus respectivos valores involucran comportamientos excepcionales que dependen de factores como el establecer cuál es el bloque contenedor de los elementos a los cuales se les aplica la propiedad position y el valor de la propiedad position asignado al elemento ancestro más cercano entre algunos más, cuyos escenarios se revisarán más adelante. Como es habitual, espero que el contenido haya sido claro, útil y si les ha gustado, por favor, no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Nuevamente les agradezco el haberme acompañado y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a revisar el manejo de variables y otros aspectos relevantes de la tecnología CSS.